Nadie en el mercado de San Cristóbal le prestaba atención al niño. Era parte del paisaje, como las cajas de cartón apiladas junto al puesto de frutas o los perros callejeros que merodeaban entre los puestos buscando algo que comer. Tenía unos 10 años, quizás 11, aunque su cuerpo delgado y sus ojos cansados lo hacían parecer mucho mayor. Se llamaba Mateo, aunque casi nadie se había tomado la molestia de preguntarle su nombre. Antes de continuar, si eres nuevo en este canal, te invito a que le dé like a este vídeo, lo compartas con alguien que necesite escuchar esta historia, dejes tu comentario abajo y te suscribas a Spanish Stories. Tu apoyo nos permite seguir trayendo historias que tocan el corazón. Ahora, continuemos. Ese martes por la mañana, Mateo se acercó al puesto de Doña Carmen, una mujer de unos 50 años que vendía tamales y atole desde las 6 de la mañana. Había visto a Mateo antes, muchas veces, pero siempre lo había ignorado como lo hacían todos. El niño se detuvo frente a la mesa llena de ollas humeantes y tragó saliva. El olor a masa cocida y chile colorado era demasiado para su estómago vacío. Con voz apenas audible, Mateo se dirigió a Doña Carmen y le dijo algo que nadie esperaba escuchar. «Señora, ¿puedo ayudar si me dan comida?». La mujer lo miró de arriba a abajo, frunció el ceño y soltó una carcajada seca, sin ninguna alegría verdadera. «¿Ayudar tú? Mira cómo estás. Estás sucio, apestas y seguro ni sabes hacer nada. Lárgate de aquí antes de que espantes a mis clientes». Las palabras cayeron sobre Mateo como piedras. Algunos compradores que estaban cerca se rieron también. Una señora se alejó con su bolsa apretada contra el pecho como si el niño fuera a robarle algo. Un hombre con sombrero vaquero comentó en voz alta que esos niños de la calle eran todos unos rateros y que el mercado estaba lleno de ellos. Mateo no respondió nada, bajó la cabeza, dio la vuelta y comenzó a caminar entre los puestos con esa dignidad silenciosa que solo tienen quienes han aprendido a sobrevivir el dolor sin que nadie los vea llorar. Pero alguien sí lo vio. Don Aurelio era el hombre que vendía verduras en el puesto de la esquina, justo donde terminaba la calle principal y comenzaba el callejón de los artesanos. Tenía 63 años, manos callosas de toda una vida trabajando la tierra, y unos ojos pequeños pero muy atentos que no se perdían nada de lo que ocurría en ese mercado. Había escuchado todo, había visto cómo el niño se alejaba con los hombros caídos y los pies arrastrándose sobre el suelo de cemento húmedo. «Oye, muchacho», lo llamó con voz tranquila. Mateo se detuvo, desconfiado. Estaba acostumbrado a que las personas lo llamaran solo para alejarlo o para burlarse más. Pero algo en el tono de ese hombre era diferente. «Ven acá, ¿cómo te llamas?». El niño dudó un momento y luego respondió en voz baja. «Mateo». Don Aurelio asintió como si ese nombre tuviera peso, como si lo estuviera guardando en un lugar importante de su memoria. «Mateo, tú sabes acomodar verduras». El niño asintió despacio. «¿Sabes contar el cambio?». Volvió a asentir. «Bien, entonces si puedes ayudar, siéntate». Lo que ocurrió durante las siguientes horas sorprendió a todos en el mercado. Mateo trabajó con una dedicación que avergonzaba a muchos adultos. Acomodaba los jitomates con cuidado, colocando siempre los más bonitos al frente. Cuando llegaba un cliente, lo saludaba con respeto y daba el cambio exacto sin equivocarse ni una sola vez. Limpiaba el espacio alrededor del puesto sin que nadie se lo pidiera. Don Aurelio lo observaba en silencio con una mezcla de asombro y una tristeza profunda que no terminaba de entender del todo. A mediodía, el viejo sacó 2 tortas envueltas en papel de estraza y le extendió una a Mateo. El niño la tomó con las 2 manos como si fuera algo sagrado y murmuró un gracias tan sincero que don Aurelio tuvo que mirar hacia otro lado para que el niño no lo viera emocionarse. Comieron juntos en silencio, sentados sobre unos cajones de madera, viendo pasar a la gente del mercado. Fue durante ese silencio cuando don Aurelio se atrevió a preguntar: «¿Dónde vives, Mateo?». El niño señaló vagamente hacia el callejón del fondo. «Por allá». El viejo asintió, sin presionar. Pero luego preguntó algo más, con mucho cuidado, como quien toca una herida sabiendo que duele. «¿Tienes familia?». Mateo tardó en responder. Se quedó mirando su torta un buen rato antes de hablar. «Tenía mamá, pero se enfermó. Ya tiene 3 meses que está en el hospital. Me dijo que regresaría pronto, pero…». No terminó la frase. No necesitaba terminarla. Don Aurelio sintió que algo dentro de su pecho se rompía en silencio. Él conocía ese tipo de dolor.
Lo conocía demasiado bien, había perdido a su propia esposa hacía 4 años y todavía algunos días se levantaba buscándola con la mirada antes de recordar que ya no estaba. Puso una mano sobre el hombro del niño y no dijo nada, porque hay momentos en que las palabras sobran y lo único que una persona necesita es saber que alguien está ahí. Lo que don Aurelio descubrió en los días siguientes fue algo que ninguno en el mercado imaginaba. Mateo no era un niño de la calle en el sentido en que todos lo habían juzgado. Era un niño que llevaba 3 meses cuidándose solo mientras esperaba que su madre saliera del hospital. Un niño que había aprendido a lavar su propia ropa en las pilas del callejón, que dormía en una pequeña habitación prestada por un vecino anciano que tampoco tenía mucho pero que tampoco podía ver a un niño en la intemperie. Un niño que cada mañana caminaba hasta el mercado no para robar, sino para encontrar la manera de ganarse el día con honestidad. Y había algo más. Don Aurelio lo descubrió cuando Mateo, creyendo que estaba solo, sacó de su mochila desgastada un cuaderno y comenzó a escribir con una concentración absoluta. El viejo se acercó despacio y miró por encima del hombro del niño. Lo que vio lo dejó sin palabras. El cuaderno estaba lleno de letras perfectas, de sumas y restas ordenadas, de pequeños dibujos al margen que representaban plantas, nubes y caras de personas con expresiones muy detalladas. Mateo no solo sabía leer y escribir, lo hacía con una precisión y una belleza que muchos adultos envidiarían. ¿Tú vas a la escuela?, preguntó don Aurelio. Mateo cerró el cuaderno con rapidez, como si lo hubieran descubierto haciendo algo malo. Antes sí, hasta que mamá se enfermó. El viejo asintió despacio, procesando todo. ¿Y quieres volver? El niño lo miró con esos ojos que habían visto demasiado para su edad y respondió con una certeza que no admitía dudas. Es lo único que quiero. Don Aurelio no era un hombre rico. Su puesto de verduras le daba para vivir con sencillez y sin lujos. Pero esa noche, cuando cerró el mercado y contó su dinero del día, tomó una decisión. Al día siguiente habló con el director de la escuela primaria que quedaba a 3 cuadras del mercado. Luego habló con la trabajadora social del hospital para averiguar el estado de la mamá de Mateo. Luego habló con algunos otros vendedores del mercado, incluyendo a doña Carmen, cuya vergüenza al escuchar la verdad sobre el niño fue tan grande que no supo dónde meterse. Las cosas no cambiaron de un día para otro, porque la vida real no funciona así y las historias verdaderas no tienen soluciones mágicas. La mamá de Mateo necesitaba más semanas en el hospital. La inscripción escolar requería papeles que tomó tiempo conseguir. Hubo días en que Mateo seguía durmiendo en esa habitación prestada y comiendo solo lo que ganaba trabajando con don Aurelio, pero algo fundamental había cambiado, algo que no se ve pero que se siente en el pecho como cuando sale el sol después de una semana de lluvia. Mateo ya no estaba solo. El día que la mamá de Mateo salió del hospital, don Aurelio cerró su puesto 2 horas antes, algo que no había hecho en 20 años. Fue con Mateo a recibirla. La mujer, todavía débil pero de pie, vio a su hijo correr hacia ella y lo abrazó en medio de la calle sin importarle nada más. Cuando levantó la mirada y vio al viejo de pie a unos metros con su sombrero en la mano y una sonrisa pequeña y honesta, no necesitó que nadie le explicara nada. Solo dijo gracias y esas 2 palabras contenían todo lo que no existe forma de decir con más palabras. Doña Carmen, que había ido también sin que nadie se lo pidiera, se acercó a Mateo y le pidió perdón directamente, mirándolo a los ojos. El niño la miró un momento y luego dijo algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. No se preocupe, señora. Usted no sabía, ahora ya sabe, y siguió abrazando a su mamá. Esa es la verdad que este mercado aprendió ese día. Que detrás de cada persona que juzgamos de un vistazo hay una historia que no hemos tenido la paciencia ni la humildad de escuchar. Que la dignidad no depende de la ropa que uno lleva ni del lugar donde uno duerme. Y que a veces, lo único que una persona necesita para cambiar su historia no es lástima ni caridad, sino alguien que le diga, si puedes ayudar, siéntate, aquí hay espacio para ti. Mateo volvió a la escuela el lunes siguiente. Don Aurelio lo esperaba cada tarde en el mercado con trabajo honesto y una torta de lo que hubiera. Y el cuaderno de letras perfectas siguió llenándose de páginas porque algunas historias, cuando finalmente encuentran el espacio para respirar, no tienen ninguna intención de detenerse. Si esta historia te movió el corazón, este es el momento de demostrarlo.
Dale like a este vídeo, compártelo con alguien que necesite recordar que no debemos juzgar sin conocer. Deja tu comentario abajo contándonos qué fue lo que más te llegó de la historia de Mateo y suscríbete a Spanish Stories para que no te pierdas ninguna historia más. Cada historia que contamos es para ti. Hasta la próxima.